Bueno, hoy tenemos nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a entablar una comunicación telefónica. ¿Sí? Así es. Con el líder del Frente Cívico está Luis Juez del otro lado de la línea, ya lo estamos saludando. Luis, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Luis, ¿cómo está viendo lo primero, la primera pregunta del plano nacional? ¿Cómo está viendo el panorama del gobierno nacional esta semana particularmente, bueno, ocupada en la agenda por el tema del gas, una nueva medida que fue y volvió el gobierno nacional con algunas críticas, incluso desde propios sectores de Cambiemos? ¿Cómo vio esta semana? La verdad con mucha angustia, porque la verdad que a esta altura del partido, ya con casi 3 años de ejercicio del gobierno, deberíamos ser mucho más inteligentes para no estar yendo y volviendo y generando zozobra y situaciones incómodas, dándole de comer a una banda de impresentables que, si tuvieran sentido común, estarían haciendo silencio. Ayer escuchaba a la presidenta Cristina Kirchner opinando en el Senado y la verdad que por momentos me daba bronca, pero después dije, pero si la culpa no es de ella, la culpa es nuestra. Si nosotros no fuéramos tan torpes, seguramente no estarían los enemigos los que al país lo pusieron de rodillas dándonos lecciones de administración financiera. Pero la verdad que las cosas las hacemos con mucha torpeza, y eso, la verdad que a esta altura del partido casi que ya no hay excusa, ¿no? Un momento particularmente difícil, Luis, teniendo en cuenta, por un lado, la situación económica muy crítica con la gente que no llega a fin de mes, algo reconocido incluso por el presidente Macri, y por otro lado una interna, ¿no?, en la que Carrió reclama que renuncie Garabano, no termina de sumar, no contribuye para nada, una situación que genera aún más confusión, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a Carrió, la aprecio, creo que es una mujer decente, no más decente que yo, y que cientos de miles de argentinos, de millones de argentinos, es una mujer honorable, pero no más honorable que usted o que su compañero, o de millones de argentinos. Eso no te da derecho. O sea, vos no podés hacer la política a partir del capricho. Si esto no me gusta, yo hago tal cosa; si esto no me hacen caso, yo hago tal otra; si no me prestan atención, hago berrinche como los chicos. No ayuda, porque aparte nosotros tenemos que saber que estamos gobernando un país complicado, difícil, con una oposición que, cuando históricamente el peronismo está en la oposición, suele ser absolutamente destituyente. Entonces genera tanto fastidio. A mí, la verdad, lo digo con todo respeto, sabiendo que estoy hablando con personas muy respetuosas, me generó tanto fastidio la decisión de Iguacel de trasladarle a los usuarios la diferencia por rentabilidad del dólar y para que el usuario se hiciera cargo con 30 cuotas, como la conducta de Carrió, de entender que un ministro se exprese como se expresa. A partir de ahí ella tener la idea de creer que puede ordenar su salida del gabinete. La verdad que no ayuda. Ninguna de las dos medidas esta semana fueron para nada acertadas. Fueron dos torpezas, una propia del Ejecutivo, otra propia de un aliado que tenemos en el Parlamento, que no ayudan para nada, porque en definitiva lo único que hicieron darle de comer estas últimas 72 horas para que la oposición actúe con dureza extrema, ¿no? ¿Cómo se explica, Luis, que usted remarcaba en el arranque mismo de la nota que, bueno, ya van transcurriendo prácticamente 3 años, que se den este tipo de torpezas? ¿Le falta muñeca política al gobierno? ¿Le falta un actor que pueda ir mirando un poquito más allá del hoy? Y yo creo que tiene que ver con un... Yo ahí adjudico... Ahí nosotros tenemos un pecado original, subestimamos las condiciones que íbamos a recibir este país, no nos animamos a contar a los argentinos la realidad de la Argentina, con lo cual a partir de ese momento la gente pensó que, ya no estando más Cristina en Balcarce 50, la Argentina entraba por un tubo al primer mundo y resolvíamos los problemas crónicos de 50 años. Habría que haberle sido muy claro y muy sincero. Yo siempre uso un ejemplo, siendo abogado, pero me parece un ejemplo médico, me parece más acertado. Es como un paciente con una enfermedad terminal y nosotros le hicimos creer que teniendo una dieta liviana y que tomando aspirina se iba a curar de un cáncer, y la verdad que la Argentina tiene una enfermedad terminal. Y nos faltó coraje para emprender lo que había que emprender en aquel momento, bajo el pretexto, qué sé yo, algunos llamaban gradualismo, nunca supe qué carajo era el gradualismo, pero eso, no sé, acá en 200 millones de cuotas.
pero en definitiva había que tomar decisiones desde el inicio. Hoy son imposibles de tomar, o por lo menos con un costo altísimo que hace que la gente no lo entienda, porque uno no fue muy claro en el diagnóstico inicial. Entonces, a partir de ahí, después tuvimos un pésimo diagnóstico inicial y una sobrevaloración de los jugadores que poníamos en la cancha. Vamos con el mejor equipo de los últimos 50 años, después nos dimos cuenta cuando estábamos jugando el partido que había negros que no tocaban la pelota ni con la mano, porque en su vida habían jugado al fútbol. Y así no se puede. Luis, ¿esto complica las chances de Cambiemos de cara a 2019 aquí en Córdoba? Cambiemos que viene de haber ganado elecciones de manera contundente en la provincia. ¿Cómo ve el panorama de aquí a 2019, teniendo en cuenta que además el peronismo habla ya de anticipar las elecciones lo más posible? Bueno, ahí hay que sumar también nuestras propias dificultades, ¿no? Acá no le podemos echar la culpa al Gabinete Nacional. Seguramente el escenario y el planteo de estas situaciones no nos ponen a nosotros en una inmejorable situación, pero creo que con claridad hay que también nosotros hacernos cargo de que tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo para hacer una opción de gobierno el año que viene. En eso yo entiendo, somos muchos los que pretendemos, los que creemos que tenemos derecho de disputar la candidatura a gobernador, lo que tenemos que ponernos de acuerdo con qué mecánica, de qué manera, de qué forma, disminuir la vanidad de los egos y a partir de ahí armar una estructura con un proyecto de gobierno y una propuesta para los cordobeses que sea capaz de reemplazar los 20 años de continuidad de Unión por Córdoba. Si no, la gente, si no le damos un buen pretexto, la gente, ¿por qué debería votarnos a nosotros? Porque está cansada de Schiaretti y eso ya por sí solo no es un buen argumento. ¿Y cómo cree que hay que resolver esta cantidad de interesados en participar por la candidatura de Cambiemos el año próximo? Porque hay nombres como, bueno, el suyo, el de Mario Negri, el de Ramón Mestre, entre otros, ¿no? Si fuera un auto sería por sorteo o licitación, pero como es una elección me parece que ese es el mecanismo. Yo entiendo que deberíamos tener un proceso de interna abierta, elegir un reglamento y ponernos a trabajar para que un domingo de acá, antes que termine el año, Cambiemos pueda elegir a sus candidatos con el voto de los vecinos de Córdoba y a partir de ahí encolumnarnos, el que saca más votos es el candidato a gobernador, el que le sigue el candidato a vice, buscar un mecanismo donde nos integremos todos, donde el que gana tenga el poder para tomar decisiones y los que le toca perder tengan la humildad para acompañar y esperar el turno que el destino le dé. Yo no entiendo otra cosa. Para mí la política no hay otra forma. Ahora, si algunos aspiran o esperan de que venga el gran dedo de T para elegir a quién tiene que ser el que los cordobeses van a elegir, primero creo que arrancamos con una situación complicada, porque a la gente no le gusta, a los cordobeses no le gusta que le elijan los porteños quién tiene que ser lo que tienen que tomar decisiones en esta provincia. Y en segundo lugar, porque me parece que nos pone en una situación de debilidad. Si nosotros mismos no somos capaces, entre 4 o 5 dirigentes, sentarnos en una mesa a discutir cómo ordenamos y le proponemos a los cordobeses una alternativa a 20 años de continuidad, la gente va a decir, bueno, estos tipos después cuando estén gobernando, ¿qué respuesta me van a dar a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia, a la obra pública, a la corrupción? El macrismo suele ser poco afecto a las internas, Luis, ¿no? Ha elegido los candidatos más que nada por encuestas y por definiciones precisamente desde Buenos Aires, que usted dice que no tiene que ocurrir ahora. Y puede ser que en una etapa no había tiempo, no había margen, pero el mismo presidente terminó siendo presidente y Cambiemos se construyó a partir de la decisión de ir a una interna con el ARI y con el radicalismo. Así fue que Mauricio Macri terminó elegido el candidato a presidente de la coalición Cambiemos. Yo no plantearía otra mecánica que no sea la misma que lo consagró al presidente en el lugar que hoy está. Recuerdo aquella interna después del Congreso de Gualeguaychú del radicalismo, donde el radicalismo decidió que iban a ir con Ernesto Sanz, el Carrió decidió encabezar por el ARI y el PRO decidió llevarlo a Macri y así se ganó, y los que no éramos de esos partidos tradicionales, pero teníamos representación territorial en distintos distritos, como en Córdoba lo tenía el Frente Cívico, decidimos que lo que se consagrara ahí lo íbamos a acompañar, y así fue como el Frente Cívico terminó siendo uno de los suscriptores de esa y firmante de esa escritura de Constitución de Cambiemos, pero se fue con el voto directo.
Luis, el último fin de semana, en la previa, ya que es futbolero y se lo conoce por eso, hubo una foto que circuló por las redes suya con Mario Negri jugando al metegol. Uno con la camiseta de Talleres, el otro con la de Belgrano. ¿Esa puede ser, o le gustaría que fuera una posible fórmula? Y esa fue una solución que encontré yo para que los de Belgrano pudieran festejar algo 24 horas antes. ¿Perdió usted al metegol? Y, le dejé que ganara 2 partidos, sabiendo que el domingo le iban a pasar horrible. Le iba a ir mal. No, la verdad es que yo hoy estuve con el intendente Mestre. Yo intento hablar con todo el mundo, intento juntarme con todos. Me he juntado con Baldassi 50 veces, con Mestre hace 3 años atrás, cuando el presidente decidió que yo sea senador de vuelta y no me permitió ser candidato a gobernador. Acepté las reglas de juego al principio, pero después cuando me quisieron obligar a que sea Mestre el candidato, después que pasaron las pasos, renuncié al cargo de senador que ya tenía, para que nadie me obligara a tomar decisiones, ni nadie me dijera, bueno, tomá, vos tenés un cargo, ahora cállate la boca. No, a mí no. Hasta ahora, gracias a Dios y a la Virgen, no me han encontrado el código de barra en la nuca para decirme este vale por tanto. Y sabiendo que íbamos a salir cuarto, decidimos, no importa, vamos a salir cuarto, pero vamos a pelear la capital y por lo pronto vamos a dar la pelea para que nadie nos diga a nosotros qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Eso me da una gran libertad, con lo cual yo, a partir de ese momento, con Mestre tengo una relación de poder decirle en la cara lo que a mí me parece que está bien y lo que está mal. De igual manera lo he hecho con Negri, tuvimos una charla interesante, tuvimos como 5 o 6 horas el sábado charlando. De igual manera lo he hecho con Baldassi. Yo creo que tenemos que buscar un mecanismo. Creo que el mecanismo no es otro que una selección de candidatos a partir de un proceso de donde la gente diga quién tiene que estar en cuál lugar, y a partir de ahí también plantearlo la posibilidad de poder armar un amplio marco de relaciones, de vinculaciones, de poder armar las fórmulas como a alguno le quede más cómodo, pero que sea la gente la que después lo rectifique. O sea, no, yo tengo una buena relación con Mario Negri, tengo una excelente relación con Mestre, la tengo con Baldassi, la tengo con los dirigentes. A mí no me gusta, si el tema no funciona y no prospera, no será porque nosotros desde el Frente Cívico, por primera vez en 15 años, el Frente Cívico ha cumplido 15 años, el día viernes estamos presentando ante la justicia electoral las nuevas actas constitutivas de las autoridades del Frente Cívico, y por primera vez en 15 años voy a ser el presidente de nuestra estructura partidaria, con el objetivo de seguir llevando adelante estos diálogos con los otros partidos integrantes de Cambiemos. Comparto el argumento de que hay que ampliar el marco de Cambiemos a otros actores políticos y sociales que no están en Cambiemos. Yo no creo que Mestre acuñó una frase que me parece interesante, que es el tema del Cambiemos a la cordobesa. Creo que nosotros tenemos que incorporar a otros actores políticos, porque la provincia tiene que ser repensada. Después de 20 años de una conducción férrea entre el ex gobernador de la Sota, que hoy no está entre nosotros, y el actual gobernador Schiaretti, creo que esta provincia necesita ser repensada, y en ese sentido no alcanza con los integrantes de Cambiemos. Creo que hay otras fuerzas políticas, sociales, que podrían contribuir a pensar la provincia, y ahí habría que ser generoso para abrir la puerta. Bueno, pero todo eso no lo podemos hacer si lo vamos a decidir desde Buenos Aires. Distinto que lo pueda elegir la gente desde acá y que pueda convalidar esta construcción, y eso es lo que tenemos que tratar de hacerlo, ¿no? Luis Juez, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Bueno, un abrazo grande, siempre un placer hablar con los vecinos de Río Cuarto, y saludar a la autoridad del radicalismo, que sé que el día jueves están asumiendo, así que también seguramente vamos a estar dando una vuelta por allá en algún otro momento para poder avanzar en la construcción de esto que estamos planteando para toda la provincia. Bueno, ustedes siempre son muy generosos, así que agradecerle a ustedes y a la producción de este programa, porque siempre los tienen en cuenta. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, hemos llegado al final del programa, de unas definiciones interesantes de Luis Juez. Por un lado planteó una autocrítica fuerte de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Sí. Por un lado, el plus del gas que se intentó trasladar a los usuarios y el gobierno tuvo que terminar dando marcha atrás. Pero por el otro lado también las complicaciones y las señales muy confusas que da esta interna que mantiene Carrió con parte del gobierno y su intención de
que se vaya el ministro de Justicia, Germán Garabano, lo cual no contribuye para nada, ¿no? No, en este momento no. Y lo reconocía Luis Juez. Pero por otro lado, con respecto a la realidad provincial, diciendo el candidato a gobernador que enfrenta a Schiaretti el año que viene de Cambiemos tiene que salir de una interna y no del dedo de Buenos Aires. Y la otra cuestión es el tiempo que puso, ¿no? Antes de fin de año tiene que estar resuelto esto. Sí. Y incluso dio la posibilidad de que de los que participen, el que gane sea el candidato a gobernador y el que salga segundo el vice. Una fórmula, bueno, que hasta aquí no se había escuchado. Y coincidió con Ramón Mestre en el sentido de que debe ser un Cambiemos a la cordobesa y más amplio, que sume actores para poder enfrentar a Unión por Córdoba, que ya lleva un proyecto sostenido de ejercicio del poder de 20 años y va por el cuarto de siglo. No va a ser fácil ganarle a Unión por Córdoba, por un lado por la imagen que tiene Schiaretti y por el otro por el mecanismo de poder que ha armado Unión por Córdoba para enfrentar cada una de las elecciones. Y el contexto nacional tampoco ayuda. Ahora Cambiemos como por allí el año pasado parecía, ¿no? Sí, no precisamente con esta crisis económica que se va a profundizar con el paso de los meses. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos reencontraremos el próximo jueves a las 21:30, como todos los jueves, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.